Entonces, bueno, entonces estamos grabando la segunda parte de la clase 7, ¿sí? Me voy a desactivar la cámara y voy a presentar. Bien. Bueno, entonces confírmenme si ven la diapositiva, el Power. Sí, se ve. ¿Se ve? Bárbaro. Bueno, entonces, como antes, acuérdense que no veo el chat, ¿sí? Así que cualquier pregunta que tienen, se habilitan automáticamente el micrófono. Entonces, en esta segunda parte nos interesa entender, digamos, de cómo se definen o de dónde surgen las funciones trigonométricas, pero de un ángulo cualquiera. No dice cómo de un ángulo cualquiera, claro, porque esta forma de definir al seno, coseno y tangente de un ángulo como la división de lados, o sea, del opuesto sobre la hipotenusa, el coseno y la tangente, bueno, con sus respectivas razones, esta forma de definir tiene sentido siempre y cuando este ángulo que está acá sea un ángulo agudo. ¿Por qué? Y porque si me estás hablando de opuesto y de hipotenusa, es porque estás trabajando con lados de un triángulo rectángulo. Y habíamos dicho que cabía, digamos, tenía sentido hablar de cateto opuesto y de adyacente siempre y cuando uno se ubique en alguno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Entonces, esta forma de definir a las razones trigonométricas tiene sentido si el ángulo al cual le aplico la razón trigonométrica es un ángulo agudo. Si no, es como que carece de sentido. Es decir, cuando uno hace, porque uno agarra la calculadora, ¿no? Escribe seno de 120, agarro la calculadora, hago esto y la calculadora me tira un resultado, ¿no? Yo hago seno de 120, aprieto igual y la calculadora me tira un número con coma, o lo puedo dejar expresado así, raíz cuadrada de 3 sobre 2, o lo puedo expresar como 0,86, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿y esto de dónde sale? Porque surge de la división de lados de un triángulo rectángulo. No, imposible. ¿Por qué? Porque un ángulo de 120 grados nunca puede formar parte de un triángulo rectángulo. ¿Y entonces esto de dónde salió? Bueno, entonces esto existe. Están definidas las razones trigonométricas para cualquier ángulo, no necesariamente de los ángulos agudos. Pero para definir las razones trigonométricas, funciones trigonométricas de cualquier ángulo, ya esta forma de definirlas, ¿sí? Vamos a escribir las tres para que quede completito. Esta forma de definirlas ya no nos alcanza. Nos es como insuficiente, no nos sirve, ¿sí? Y también uno puede decir, no sé, por ejemplo, hago el seno de 200 grados, lo meto en la calculadora, ¿no? Escribo seno de 200 y me tira esto, me tira menos 0,34. Entonces uno dice, ¿cómo menos 0? Pero estoy dividiendo dos lados, que los lados son positivos y me da algo negativo. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, puede ser, sí, esto está bien. ¿Qué pasa? Es que esta forma de definir a las razones trigonométricas solamente tiene sentido cuando el ángulo en cuestión es un ángulo agudo. Si el ángulo al que le calculo el seno, el coseno o la tangente es agudo, seguro que el resultado que va a ser, esto va a ser positivo, esto seguro va a ser positivo y esto también. Pero esto solamente vale cuando el ángulo sea agudo. Ahora, cuando el ángulo deja de ser agudo, ya esto no se cumple. Entonces, por ejemplo, te puede dar negativo. O bueno, esto de que de dónde, pero igual, ¿de dónde sale? Está bien, te da negativo, pero ¿de dónde sale ese numerito? Entonces, eso es lo que queremos entender en esta presentación, ¿sí? Esto simplemente para que ustedes se enfoquen, digamos, en cuál es el objetivo. Bueno, pero antes que vamos a recordar un poco. Las equivalencias entre los sistemas de medición de ángulos. Todos sabemos que para medir un ángulo uno puede trabajar con el sistema sexagesimal, que es con el que estamos acostumbrados, en donde la unidad medida es el grado sexagesimal,
Y sabemos, digamos, estamos seguros de esto, de que un ángulo que mide un giro mide 360 grados, entonces medio giro es 180 y un cuarto de giro, o sea, un ángulo recto es de 90 grados. O sea que para imaginarme un grado, que es la unidad de medida, lo que uno se imagina es, bueno, si yo tengo un ángulo recto, esto que mide 90 grados, y bueno, si yo a todo esto que es 90 grados lo divido en 90 partes iguales, cada una de esas partes, ¿qué va a ser? Va a ser un grado. O sea que uno se imagina a un ángulo que mide un grado. Sí, se imagina algo muy chiquitito. Es lo que surgiría de dividir en 90 partes iguales a un recto, ¿no? Bueno, no hay mucho que decir de este sistema porque es el que venimos trabajando. Sabemos que las subunidades, o sea, los submúltiplos son el minuto y el segundo, ¿sí? Sabemos que en un grado entran 60 minutos, en un minuto entran 60 segundos, ¿sí? Estas son cuestiones ya sabidas para nosotros. Bueno, lo que me interesa es acá, el sistema circular o radial. Este sistema tiene como unidad de medida a el radian. Bueno, entonces vieron cuando yo les decía, acá la unidad de medida es el grado. Bueno, y yo digo un grado, bueno, ustedes medianamente se imaginan un ángulo de un grado. Cuando yo acá digo es el radian, entonces le digo, bueno, imagínate un ángulo de un radian. En general uno es como que, no sé, como un radian, no sé, no me imagino, no lo conozco. ¿Qué es el radian? Bueno, entonces, vamos a definir lo siguiente. Un ángulo que mida un radian, ¿qué es? Es aquel ángulo, ¿sí?, que abarca un arco de circunferencia, no importa si, yo fíjense, acá tengo un ángulo que ya sé que es alfa, ¿no?, que es este ángulo que mide un radian. ¿Qué hice? En el vértice de este ángulo tracé una circunferencia cualquiera, de un radio, qué sé yo, ¿cuánto mide el radio? Supónganse que mida 5 centímetros. Bueno, el ángulo este que tomo como lado inicial a este lado y empieza a rotar y se frena acá, recorre toda esta región. Recorre una región y es decir, abarca un arco de circunferencia. ¿Qué arquito barrió? Este arquito. Bueno, cuando un ángulo abarca un arco de circunferencia que mide lo mismo que el radio, decimos que ese ángulo es de un radian. Es decir, acá, ¿cuántos radios? Si esto mide 5 centímetros, esto ¿saben cuánto mide? También 5 centímetros. Entonces, si pasa eso, que el arco de circunferencia mide lo mismo que el radio de la circunferencia, el ángulo se dice que mide un radian. Y es indistinto si yo tomo esta circunferencia grandota o hubiese hecho una por acá. ¿Por qué? Porque si hubiese hecho una por acá, este radio era más chiquito y seguro que se iba a cumplir que esta distancia iba a ser lo mismo. ¿Sí? Si yo, no sé, si esto mide 5, habíamos dicho que el arco mide 5. Bueno, si acá hago una circunferencia de radio 2,5, este arco de circunferencia también iba a ser de 2,5. ¿Sí? Entonces, eso es un radian. Es lo primero que tienen que entender ustedes. Entonces, un radian es un ángulo, ¿sí?, cuya abertura abarca un arco de circunferencia que mide lo mismo que el radio. Entonces, esto, claro, es incómodo medir, porque yo para medir esto no tengo una regla. ¿Qué tendría que hacer? Agarrar un hilo, yo esto cuando lo explico en el pizarrón, agarro un hilo y trato de copiar esto. Agarro el hilo, lo corto por ahí y lo estiro. Lo estiro, lo pongo acá, ¿ven? Mide lo mismo, digo. Entonces, bueno, eso es un ángulo que mide un radian. Bueno. Entonces, si yo, acá habíamos dicho que esto mide 5 centímetros, esto mide 5 centímetros. Si yo acá haría un ángulo que mida 7,5 centímetros, es decir, 5 centímetros y medio más, ¿cuántos radianes abarcaría? Y abarcaría un radian y medio. ¿Por qué? Porque abarca un radio y medio más, ¿no? Entonces, este 1, ¿de dónde surge? En realidad surge de medir el arco de circunferencia y dividirlo por el radio, ¿sí? Entonces, si el arco de circunferencia mide 5 y el radio también, claro, eso me va a dar 1. Si acá todo esto mide 7,5, ¿no? 7,5 y el radio mide 5, si yo hago 7,5 dividido 5, ¿qué me da? 1,5. O sea que ese ángulo negro que yo medí, que yo tracé acá, ¿qué sería?
de 1,5 radianes. ¿Mm? Entonces uno dice, bueno, está bien, entiendo, pero qué incómodo. No entiendo en dónde viene la cuestión porque es como bastante incómodo. Bueno, lo primero que hay que entender es esto que les explico, ¿no? ¿Qué es un radian? Bien. Ahora, esperen que agarro siempre, ahí está. No sé, no me llevo bien con esto, ahí está. Bueno, entonces, ahí tengo dibujado otro ángulo, beta. Mido todo el arco que ocupa, ¿para qué? Para poder determinar cuántos radianes mide este ángulo beta. Mido todo esto. ¿Con qué me encuentro? Con que la longitud de este arco es 2 veces el radio. Ah, si acá entra 2 veces el radio y el radio mide algo, cuando yo haga 2 veces el radio, no sé, si el radio mide ahora 10, 2 por 10, 20, 20 dividido 10, que me va a dar 2. Ah, entonces este ángulo beta es el que mide 2 radianes. Entonces, hasta acá, ¿qué vemos? Que la ventaja de este sistema circular es que mide a los ángulos usando ¿qué cosa? Números reales, números sueltos, 1,5, 2, 8, va a usar números. En cambio, el sistema sexagesimal usa en sistema sexagesimal, en grados y minutos y segundos, no usa con coma. ¿Mm? Esa es la gran ventaja, la primer gran ventaja. Bueno, está bien, pero no entiendo igual a dónde va a llevar esto. Bueno, quiero encontrar una equivalencia entre el sistema sexagesimal y el circular. Entonces fíjense, si yo acá querría determinar cuánto mide en radianes este ángulo. ¿Qué ángulo? El de un giro. ¿Qué tendría que hacer para saber cuántos radianes mide? Y tendría que hacer lo siguiente, medir todo el arco de circunferencia. Acá el pulso es malísimo. Mido todo esto. Y después, ¿por qué lo divido? Por su radio. ¿Por qué? Porque quiero saber todo acá alrededor cuántas veces entra el radio. Ese numerito me va a decir los radianes que mide este ángulo. Ah, bueno, pará, pero no me voy a poner a medir toda esta vuelta. Porque hay una fórmula que me dice cuánto mide la longitud de una circunferencia completa. No es necesario agarrar un hilo y medirlo. ¿Vos sabés el radio? Bueno, ¿cómo puedo hacer para calcular la longitud de una circunferencia? ¿Se acuerdan de la formulita? Pi por radio al cuadrado. Es pi por radio cuadrado es para el área. Bien. Y Y para por la longitud, ahí distancia. está. Pi por diámetro o 2pi por radio, que es lo mismo. Si yo hago esta cuenta, ¿qué me va a dar? Lo que mide en centímetros, bueno, o en metros, lo que sea. Lo que mide, ¿qué cosa? Toda la vuelta. ¿Sí? Si yo necesito un hilo para dar toda la vuelta a esta circunferencia, ¿cuánto hilo necesito? Hace esta cuenta, 2 por 3,14 por lo que mide el radio. Bueno, esa va a ser la longitud de la circunferencia. Y lo vas a tener que dividir por quién, por el radio. ¿Para qué? Para saber cuántas veces entra el radio en esa circunferencia. Y pues acá tengo radio, chau. Entonces, ¿cuánto mide un ángulo de un giro? 2pi radianes. ¿Cómo 2pi radianes? Sí, hace esta cuenta. Hace 2 por 3,14, o sea, mide 6,28 radianes. ¿Sí? Entonces, ahí estamos en la equivalencia que queríamos. Bueno, en el sistema sexagesimal, un giro, ¿cuánto mide? 360 grados. Y en el sistema circular, un giro, ¿cuánto mide? 6,28. Bueno, sí, lo podemos dejar así, como un número, 6,28. Y muchas veces nos va a ser de practicidad dejarlo escrito en función de pi. No desarrollemos 2 por 3,14. Decí directamente 2pi. Entonces, ¿cuánto mide un ángulo de un giro? 2pi. Entonces, esa es la equivalencia con la que vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Te ves que borré ahí? Entonces, eso es lo que me interesa. Ahora voy a borrar también eso que está ahí abajo. Pero entonces, ahora todo se va a simplificar. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con estas equivalencias. Yo ya sé que un ángulo de 360 grados, o sea, de un giro, equivale a ¿cuánto? ¿Cuántos radianes? 6,28. Bueno, 2pi. Déjalo así escrito, así no te escribís con coma. 2pi radianes. Y entonces, el de medio giro y la mitad. La mitad de 2pi, ¿qué es? Ah, es pi. Pi radianes. Y un ángulo recto y la mitad de pi. ¿Cuál es la mitad de pi? Y medio pi. Un medio de pi o pi sobre 2. Entonces, con estas equivalencias nos vamos a manejar. No vamos a hacer estos dibujitos que yo les hacía antes, a ver. Esto que yo hice, Profesora, no vamos a trabajar mucho con esto. Sí, decime.
Entonces, un radián es un pi. No, ojo con eso. Un radián es el número 1. Un radián, que es un ángulo que si yo lo quiero dibujar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trazar una circunferencia justo por el vértice del ángulo, medir el radio y esa distancia trasladarla acá. Ahí vas a tener un ángulo que mida un radián. El ángulo, bueno, vamos a poner, bueno, alfa, o no importa, tacho así. El ángulo, no sé, de gamma, que mida pi radianes, pi, ¿qué es? Es 3,14. Y el ángulo que mida 3,14 pi es el ángulo este. Este es el ángulo gamma, porque 3,14 va justo acá. ¿Por qué? ¿De dónde sacaste esto? Y porque en realidad trabajo con esto. Yo ya sé que 2pi, ¿qué es? Es el giro completo. Entonces, el que mida pi es el que mide en sistema sexagesimal 180 grados. ¿Entienden? Entonces, no es lo mismo un radián que pi radianes. Porque estos son números. Esto es un 1 y esto es 3,14. ¿Cuánto ¿Se mide entiende? un radián en el sistema sexagesimal? 57 y pico. Ah, Ahora vamos a hacer las conversiones. ¿Sí? 57 y pico, no me acuerdo del y pico. ¿Está? ¿Pero entendés lo que me preguntaste antes sí, o sí, sí, sí? sí, gracias. No, no, de nada. Esto, digamos, es más complicado comprender la explicación del sistema circular que después trabajar con el sistema circular. Yo siempre cuando lo explico en la secundaria doy todo este cuento, incluso quizás me extiendo un poco más. Después vamos a hacer los ejercicios y me dicen, ¿por qué no me dijiste que había que hacer esta regla de 3 y chau? Claro, porque después todo se reduce a una regla de 3 y algo muy simple. Pero bueno, la idea siempre, nosotros los profesores tratamos de que se entienda de dónde sale, ¿sí? Pero van a ver que después es muy simple. Nosotros vamos a trabajar con esto. Con esta equivalencia, sabemos que un ángulo de 360 es lo mismo que hablar de 2 pi radianes. Un ángulo de 180 es lo mismo que hablar de pi radianes, o sea, de 3,14. Entonces, acuérdense, la ventaja del sistema circular es que mide a los ángulos ¿con qué? Con números reales. En cambio acá no, sí, está bien, son números, pero están en sistema sexagesimal. Pero esos números reales, como no es tan práctico estar escribiéndolo con coma, en general los escribimos en función de pi, ¿sí? Y un ángulo de 90 es el de pi sobre 2, ¿sí? Entonces, si uno piensa a un ángulo, fíjense, vamos a hacerlo acá con rojo, los ángulos en posición estándar son los ángulos que tienen el primer lado ubicado acá, en el semieje positivo de las X. Entonces, si yo tengo un ángulo, no sé, de 30 grados, pónganse, ¿dónde cae? En el primer cuadrante, ¿sí? Entonces, estos son los cuadrantes. Según donde caiga el lado terminal, va a ser el cuadrante al que caiga. Si yo tengo un ángulo de 100 grados, ¿qué va a ser? Un ángulo del segundo cuadrante. Acá está 90, pasa un poco más. Un ángulo del tercer cuadrante que va a ser entre 180 y 270. Y un ángulo que mida más de 270 va a ser un ángulo de 360. Esto es según los cuadrantes. O sea, ya vamos a pensar en cuadrantes. Cada vez que pensemos en un ángulo vamos a pensar en qué cuadrante cae. Y en estas en equivalencias, un ángulo de 0 grados, bueno, lo mismo que 0 pi. Un ángulo de 90 grados es lo mismo que pi sobre 2. Y ven que acá ya ni escriben la palabra rad, porque cuando estoy hablando de un ángulo, si esto está contextualizado y veo algo en función de pi, ya sé que están usando el sistema radial o circular. Después, el ángulo de 180 es el que mide pi, el de 270 es el que mide 3 medios de pi, y el de 370, bueno, es el giro completo, 2 pi. Entonces, con esta tablita nos vamos a ubicar nosotros. O sea, nosotros sabemos que un ángulo de 360 grados equivale a 2 pi radianes. Es lo mismo. Nada más que esto es un sistema, este es otro. Entonces, el de 180 es pi radianes. El de 90 es pi sobre 2, o sea, un medio de pi. El de 270 es de 3 medios de pi. Bueno, cualquiera de estas equivalencias, esto sé que es cierto. Esta o esta nos va a servir después para hacer conversiones. Yo en general, ¿cuál uso? Esta, porque me parece la más práctica. Pero yo sé que estas digamos, relaciones, estas equivalencias son todas
ciertas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a aplicar esto. A este ejercicio, tengo que convertir este ángulo al sistema, esperen que agarro negro, ahí está, al sistema circular y determinar a qué cuadrante pertenece. Entonces, cuando el ángulo ya me lo dan en sistema sexagesimal, ustedes automáticamente ya saben dónde cae. ¿Por qué? Porque para saber al cuadrante que pertenece tengo que pensar que uno de los lados del ángulo tiene que estar sobre el semieje positivo de las X. Listo. Y el otro tiene que rotar. ¿Cuánto? 60 grados, como es positivo, tiene que rotar en sentido antihorario. Esto también lo vimos la vez pasada con rotaciones. Entonces, ¿dónde va a caer? Y va a caer en el primer cuadrante, porque no se pasa de 90. Bueno, eso es fácil determinar. Bien, ¿ahora qué quiero hacer? Quiero dar esta amplitud, pero en el sistema circular o radial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una regla de 3. Después van a ver que quizás hacen otra mecánica más rápida incluso. Pero para que todos lo entiendan, yo sé que 180 grados equivale a un ángulo que mide 3,14 radianes. Bueno, lo voy a escribir así, pi radianes. ¿Mm? Entonces, un ángulo de 60, ¿cuántos radianes medirá? Y es, en vez de ponerle X, bueno, como acá se llama alfa, vamos a ponerle alfa. Entonces, ¿qué cuenta hago? Hago 60 por pi, perdón, por pi, sobre 180. Entonces, en general, ¿qué es lo más práctico cuando uno trabaja en radianes, le escriban o no le escriban la palabra radianes, ¿sí? Es no desarrollar al número pi, dejarlo escrito, ¿sí? Entonces, ¿qué cuenta van a hacer? Van a hacer esta cuenta. Agarran la calculadora y hacen 60 grados, meten el grados, dividido 180 grados. ¿Y qué les va a dar? Un numerito. A veces me da un número que no se puede, digamos, pasar a fracción, y a veces sí. Entonces, en este caso, si hago 60 dividido 180, me da un tercio, me da 0,3333. Bueno, voy a dejar como un tercio. Entonces, este ángulo alfa, ¿qué mide? Un tercio de pi, o pi sobre 3 radianes. Pero como ya está escrito en función de pi, no le aclaro que es radianes. ¿Se entiende? Esto también está explicado en los videos de la clase 6. ¿Sí? ¿Quedé sola o se entiende, va? No, se entiende, Sí, se entiende. va bien, va bien. Sí. Bueno, entonces, acá hay otro. Tengo un ángulo de menos 120 grados 30 minutos. Bueno, este menos, ¿qué me está diciendo? Que tiene que ser generado en sentido horario, donde establezco el lado inicial sobre el semieje positivo de las X. Acá está el lado inicial y la rotación se tiene que hacer en sentido horario. ¿Cuánto? 120. Entonces, si roto hasta acá es 90 y un poquito más para llegar a esos 120, 30. ¿Esto lo hago para qué? Para determinar a qué cuadrante pertenece. Los cuadrantes siempre, independiente de cómo se ha generado el ángulo, este siempre es el primero, este siempre es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto, siempre. Entonces, ¿a qué cuadrante pertenece? Al tercero. No es que digo, 1, 2, no. Los cuadrantes son estos, son independientes de cómo se genere el ángulo. Bueno, ¿cómo hago para calcular su amplitud, pero en sistema circular? Hago la misma regla de 3. Y alguien me puede preguntar, ¿y por qué siempre usas esto? ¿No puedo usar 360 igual a 2pi? Sí, si querés sí. Te va a aparecer ahí un 2 un poco más molesto, pero bueno. Puedo usar 270 es igual a 3 medios de pi también. A mí me parece la más simple es esta. ¿Mm? Bueno, y acá me equivoqué. 120, vamos a reformarlo acá. Uno de menos 120 grados, 30 minutos. Bueno, ¿cuánto mide? Se llama beta. Tengo que hacer esta cuenta, regla de 3. Menos 120 grados, 30 minutos por pi dividido 180 grados. ¿Cómo conviene expresar a los ángulos en el sistema radial o en el sistema circular? Siempre en función de pi. No lo desarrollemos. Bueno, entonces agarro la calculadora y hago esto. No me olvido de ingresar grados, minutos y acá grados. Entonces hago 120 grados, 30 minutos dividido 180 grados. Todo tal cual así. Y me va a dar un numerito suelto, una fracción o un numerito. La fracción es media incómoda. Miren, la fracción me quedó esto. No me quedó algo lindo como en la anterior. Entonces, bueno, ¿cómo lo puedo expresar esto?
Bueno, lo expreso como un número decimal redondeándolo, ¿no? Esto, si lo paso en número decimal, es 0,669. Bueno, dejo así. Esto es lo que mide beta en sistema radial. Bueno, negativo, ¿no? Porque acá menos lleva más, menos. ¿Sí? Sí, profe. Y después miren lo que aparece. Un ángulo de 490 grados. ¿Cómo un ángulo de 490 grados? El más grande que existe es el de 360. Bueno, ahora estamos pensando el ángulo como una rotación. Entonces, ¿qué pasa? El ángulo de 490 es aquel que tiene como lado inicial este, el que está en el semieje positivo, y que gira 360 y un poco más. Se pasa de 360. Fíjense, si yo quiero saber cuánto se pasa, agarro y a ver si se pasa una vuelta, y sí, porque es mayor. 9 menos 6, 3. ¿Cuánto se pasa? 130 grados. O sea que de acá hasta acá solamente mide 130 grados. Pero el ángulo completo, ¿cuál es? El de 490. Se dice que es coterminal con el de 130. ¿Por qué? Porque tienen el mismo lado terminal. Si yo dibujo el de 130 o el de 490, ¿dónde están los lados terminales? En el mismo lugar, en la misma posición. ¿Sí? Bueno, ¿dónde cae? En el segundo cuadrante. ¿Mm? Bueno, hago la conversión. Bueno, la misma regla de 3. 180 grados equivale a un ángulo que mide pi radianes. Bueno, un ángulo que mide 490 grados va a medir x. Bueno, en vez de ponerle x pongo gamma. Y hago 490 grados por pi sobre 180 grados. Y ahí obtengo el valor. A ver. Si alguien lo tiene, cántemelo mejor. ¿Los tengo todavía o no? Bueno, ahí tengo, esto es lo mismo, lo puedo dejar así o lo paso a decimal, ¿sí? Entonces, así convierto de un sistema al otro. ¿Mm? Entonces, acá pasé del sistema circular, sexagesimal al circular. Bueno, vamos a ver los otros, el de la otra forma. Paso, ¿eh? Tengo que convertir al sistema sexagesimal y acá, y también determinar en qué cuadrante. ¿Qué pasa? Cuando a mí me hablan del sistema circular, bueno, yo ya les puedo obviamente decir dónde cae este ángulo, porque yo ya estoy acostumbrada a trabajar con el sistema circular. Pero en un principio, cuando a mí me hablaban de un ángulo así, me decían, el ángulo de 3/4 pi, ¿dónde cae? ¿Qué sé yo? No sé, no me lo imagino. ¿Sí? Cuando uno está acostumbrado al sistema, no se lo imagina dónde cae. ¿Será un ángulo más grande de 90, menor? ¿Qué sé yo? Bueno, entonces vamos a hacer la conversión. Entonces vamos a hacer al revés. Voy a relacionar a pi con grados. Yo digo, yo sé que pi es un ángulo que mide 180 grados. Bueno, y acá si me estás hablando de un ángulo que mide 3/4 de pi, ¿de qué ángulo me estás hablando en sistema sexagesimal? Entonces, ¿qué cuenta tengo que hacer? 3/4 de pi por 180 dividido pi. Entonces, siempre, si los dos acá están en función de pi, obviamente que las pi se me van a ir. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer? 3/4 por 180. Y ahí me da cuánto mide, 135. Ah, bueno, ahora que me lo das en sistema sexagesimal, ahora sí me imagino dónde cae. ¿De dónde es? ¿De qué cuadrante es ese ángulo? El segundo. El segundo cuadrante, ¿sí? Bueno, y así, me interesa más que nada, este es igual, nada más que es negativo, vamos a hacer este, así, porque hay que acelerar porque no nos va a alterar el tiempo. ¿Puede pasar que me den así? Claro, estos son radianes, acá me faltaría aclarar la palabra. Acá no lo aclaran porque está en función de pi. ¿Este cuánto mide? 1,5 radianes. Y ahora, bueno, es la misma cuestión. Yo sé que el número pi, que es 3,14, es un ángulo de 180 grados. Bueno, el número 1,5, ¿a cuántos grados equivale? Entonces tengo que hacer 1,5 por 180 grados dividido pi. ¿Y esto cómo lo hago? Agarro la calculadora y hago 1,5 por 180 grados dividido 3,14. ¿Y el resultado qué hago? Lo que me dé el resultado lo paso a grados, minutos y segundos, si es que me da con coma. ¿Sí? Entonces, igual esto aparece poco, pero en algún ejercicio apareció. ¿Mm?
A pi siempre lo usamos como 3,14, lo redondeamos, ¿no? Si bien sabemos que es un número irracional. Y esto me da algo así. ¿Sí? ¿Está hasta ahí? Sí, profe. Bueno, les dejo este del medio como para hacer a ustedes, así avanzamos un poco más con lo otro. Bueno, entonces esto es más que nada repaso de la clase anterior. Bueno, ahora sí, ¿qué queremos empezar a entender? ¿De dónde salen las funciones trigonométricas de cualquier ángulo? Bueno, entonces primero hay que ponernos de acuerdo en algunas consideraciones previas. Para poder entender de dónde surgen, vamos a trabajar con esto. ¿Qué es? Es una circunferencia con centro en el 0, 0 y un ángulo. Ese ángulo siempre va a estar en posición estándar, que es lo que yo les decía. Un ángulo en posición estándar, ¿qué es? Es aquel que está graficado en un sistema de ejes cartesianos con su lado inicial coincidente en el semieje positivo de las X. A ver, acá voy a marcar este cosito, ahí está. Entonces ven que el lado inicial siempre está acá. Bueno, y el lado terminal puede caer acá en el primer cuadrante, puede caer en el segundo, en el tercero, en cualquiera. Bueno, yo elegí acá uno del primer cuadrante. Bien. Y la circunferencia trigonométrica, ¿qué es? ¿A qué se le da este nombre? A una circunferencia que tiene radio 1 y el centro está en el origen. Entonces ven que acá en el sistema de ejes cartesianos, ¿por dónde pasa justo la circunferencia? Por el 1. Por el 1, por el menos 1, por el menos 1. El radio, o sea que esta distancia es 1. Bueno, ¿qué más? Vamos a hablar mucho del punto P. Cada vez que hablemos del punto P, ¿a qué estamos haciendo referencia? Al punto que surge de la intersección entre el lado terminal del ángulo y la circunferencia trigonométrica. Y obviamente, como todo punto, tiene dos coordenadas, una de X y una de Y. Entonces, acá yo estoy trabajando con este ángulo θ. Este es el lado terminal. ¿Por dónde cruza este lado terminal a la circunferencia? Acá. Bueno, este punto vamos a darle el nombre de P. ¿Qué coordenadas tiene? X, que acá no sé por qué me salió derechito, bueno, puede ser punteada esta línea, X e Y. Bueno, ¿qué más hay que entender? Que vamos a trabajar mucho con un triángulo rectángulo. ¿De qué vértices? De vértice O, P y donde esté la X. Esto no es un punto, pero para no agregar letras, ¿sí? Y este valor. Esta X, claro, depende de dónde caiga el lado terminal, quizás que este triángulo rectángulo quede definido acá, quede definido acá. Después vamos a ir viendo distintos casos. La cuestión es que siempre vamos a trabajar sobre un triángulo rectángulo que va a estar apoyado sobre ¿quién? Sobre el eje X, siempre, independientemente de la amplitud de θ. En este caso está acá, OPX. Bueno, este triangulito nos interesa. Bueno, ¿qué más? El punto Q. ¿A quién vamos a llamar Q? Es el punto que surge de la intersección del lado terminal, otra vez, o de la recta que lo incluye, después vamos a ver esto. ¿Con quién? Con una recta vertical. ¿Con qué recta vertical? Siempre la misma. Con esta recta, x igual a 1, esta recta. La que pasa justo por donde, por el 1 del eje X. Acá hay una recta vertical que tracé con línea punteada bien. Bueno, el lado terminal de tu ángulo, que es este, cruza a esta recta, sí, ¿dónde? Acá. Bueno, este punto vamos a llamarlo Q. ¿Qué coordenadas tiene? Dos coordenadas, una en X y una en Y. Bien. Y en X siempre va a ser ¿cuánto? 1. ¿Por qué? Porque se va a estar siempre sobre esta recta. ¿Sí? La posición de este Q quizás que va a subir o va a bajar, pero nunca se va a desplazar respecto al eje X. Y la altura de ese punto la vamos a llamar I sub Q. Ay, mira, me quedó mal acá. No es X, después lo voy a arreglar. No es X sub Q, es I sub Q. ¿Sí? Me quedó mal el tipeo. Ahí si ustedes lo están... Igual esto lo tienen todo... Yo todo esto lo saqué del manual, ¿sí? Después si alguno me lo pide, yo se lo subo... Le subo la presentación si quieren. Bueno, seguimos. Entonces, todas estas son cuestiones previas, ¿sí? Ustedes siempre díganme, si yo voy muy rápido y están copiando algo, me avisan y yo vuelvo. Bueno, entonces, ¿para qué vamos a trabajar con todo esto? Bueno, resulta que esta circunferencia trigonométrica, primero, nos permite ver una representación geométrica de ¿quién? Del seno y del coseno de un ángulo cualquiera. Entonces vamos a asociarle segmentos. ¿A qué? Al seno, al coseno y después van a ver también a la tangente.
Entonces, miren, vamos a ver lo siguiente. En un principio, vamos a considerar un ángulo θ que sea del primer cuadrante. ¿Ven el que tengo dibujado acá? Este ángulo θ, acá en el primer cuadrante, bien. ¿Y con qué vamos a trabajar? En este triángulo rectángulo, el OPX, bien. Bueno, acá tengo el punto P, acá tengo el punto Q, porque acá está la recta, bien. ¿Y qué más nos interesa acá? Miren, veamos esto. La medida del cateto opuesto al ángulo θ, ¿qué es? Coincide con el valor de I. Claro, yo acá tengo un triángulo rectángulo. Estos son los catetos, los que están acá con color. Este cateto, ¿qué es respecto a θ? Ah, es el opuesto. ¿Y este cateto verde? Ah, es el adyacente a θ. Bien. Ahí. ¿Mm? Y este, el que quedó en negro, OP, y OP es la hipotenusa. Claro, porque es el que está enfrente al ángulo recto. Ah, y la medida de este ya lo sabemos. OP, ¿cuánto va a medir? 1. ¿Por qué? Y porque es el radio de esta circunferencia, que habíamos dicho que esta circunferencia tiene que ser siempre de radio 1. ¿Está? Entonces, estas son aclaraciones previas, ¿no? Ustedes se deben preguntar, bueno, ¿y ahora a dónde va con todo esto? Bueno, entonces ahora vamos a definir las razones trigonométricas de este ángulo θ y vamos a ver a qué conclusiones llegamos, ¿no? ¿Cómo las vamos a definir? Con lo que nosotros sabemos. ¿Y qué sabemos hasta ahora? Y que el seno, por ejemplo, surge de dividir el opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, vamos a usar lo que sabemos, bien. Entonces acá tengo de vuelta el mismo grafiquito. ¿Qué quiero definir? El seno de este ángulo. Entonces, ¿qué tengo que dividir? Su opuesto, que es este, por la hipotenusa. Bueno, acá lo escribí. El cateto opuesto por la hipotenusa. ¿Y quién es el cateto opuesto? Ah, la medida. ¿Cuánto va a medir esto? La medida me lo va a indicar este numerito. ¿Se entiende? Ese valor de I me va a indicar la medida de este segmento. Entonces, por eso cateto opuesto, ¿por quién lo reemplacé? Por I. Y la hipotenusa, I, 1, porque siempre va a ser 1 la hipotenusa en este triángulo rectángulo. I dividido 1, ¿cuánto me va a dar? I. Ah, o sea que el valor del seno de este ángulo lo asociamos ¿con quién? Con la segunda coordenada de ese punto P. Este punto P nos interesa, sí. ¿Y sabes qué representa este valor, esta segunda coordenada? Va a coincidir ¿con quién? Con el seno de este ángulo. Este numerito va a coincidir con el seno del ángulo este. Si yo conociera cuánto mide este ángulo, hago el seno de este ángulo, va a coincidir ¿con quién? Con el numerito que tendría que estar acá. Que no sé, que parecería 0,70 y pico. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Bueno, no. Sí, profe. Bueno, a ver, vamos un poco más. Y el coseno, de vuelta, usando lo que sabemos. Nosotros sabemos que el coseno de un ángulo, ¿cómo se define? Y es la división del cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿En dónde? En un triángulo rectángulo. Bueno, ¿quién es el cateto adyacente? El verde. ¿Y cuánto mide esto? Ah, va a coincidir con este numerito, con el numerito de X. Que acá aparecería 0,60 y pico. 0,60 y pico dividido ¿cuánto? 1. ¿Por qué? Y porque la hipotenusa mide 1, si es el radio. Ah, o sea que x dividido 1 va a ser x. Ah, o sea que el coseno del ángulo, si yo conociera cuál es la amplitud de este ángulo y le calculo el coseno, el resultado del coseno del ángulo va a coincidir ¿con quién? Con esta medida. Con la primer coordenada de ese punto P. ¿Sí? Ven que dice, y asociamos el valor del coseno del ángulo con la primer coordenada del punto P. Entonces, conclusión. Vamos a definir al seno y al coseno de un ángulo en función de quién, de las coordenadas del punto P. Entonces vos tenés el punto P. Bueno, ¿cuánto vale el coseno de un ángulo? Vale lo que vale X. ¿Cuánto vale el seno de ese ángulo? Vale lo que vale Y. ¿Y quién es X y quién es Y? Son las coordenadas de un punto especial. ¿Qué punto especial? El punto donde se cruza esa circunferencia trigonométrica con el lado terminal del ángulo. ¿Sí? Entonces, fíjense que a este segmento siempre lo vamos a asociar ¿con quién? Con el seno del ángulo. Y a este segmento con el coseno del ángulo. Por eso, eso que antes en la diapositiva anterior estaba como
subrayado que decía, vamos a asociar a los segmentos ¿con quién? Con los resultados de los senos y de los de senos y cosenos de quién? De un ángulo. En este caso, este ángulo es del primer cuadrante, pero van a ver que esto nos va a servir para poder entender de dónde sale el seno y el coseno de cualquier ángulo, no solamente de los que caen en el primer cuadrante. Bueno, ¿y la tangente? ¿No? Porque ya sabemos que esto es el seno, esto representa el coseno, y la tangente lo puedo ver como un segmento. Bueno, a ver, pensemos en lo siguiente. Para asociar un segmento al valor de la tangente, ¿qué vamos a trabajar? Con otro triángulo rectángulo, con el más grandote, O, Q, E. ¿Es rectángulo? Sí, porque esta es una recta vertical. Acá es rectángulo, es recto, ¿no? Bien. Entonces, cuando yo quiera calcular la tangente de este ángulo, voy a usar ¿qué cosa? Los catetos de este triángulo grandote. ¿Y quiénes son los catetos? Este que está acá, OE, y este que está acá, QE. Entonces, vamos a usar lo que sabemos. ¿De dónde surge la tangente de un ángulo? Para nosotros, se divide el cateto opuesto, divide el cateto adyacente. O sea, QE dividido OE. ¿Y cuánto vale QE? ¿Con quién va a coincidir esta altura? De acá hasta acá, ¿cuánto va a haber? Ah, va a haber este numerito. Este numerito me va a decir cuál es la medida de este segmento. Y este otro cateto de O hasta E, y eso va a valer 1. ¿Por qué? Porque es el radio de la circunferencia trigonométrica. O sea que la tangente de un ángulo, ¿con quién va a coincidir? Con la segunda coordenada de ese punto especial que es Q. ¿Sí? Acá lo arreglé, acá se ve que sí lo tipié bien. Y este Q, siempre va a estar asociada con la tangente. Entonces fíjense que acá en el dibujito, entonces, este segmentito vertical, que está por fuera de la circunferencia, va a ser la tangente, ¿sí? Siempre el seno y el coseno quedan adentro de la circunferencia. En cambio, la tangente queda afuera. Entonces, vamos a recapitular. De todo este dibujito, digamos, de esta circunferencia trigonométrica y de este lado terminal, ¿qué nos interesan? 2 puntos. El punto P, ¿quién es? Es un punto que surge de la intersección entre la circunferencia y el lado terminal. Bien, uy, qué apreté. Bueno, tiene 2 coordenadas, una en X, una en Y. Bien, ¿y el punto Q quién es? Es el punto que está sobre la recta vertical X, igual 1. Bien, ¿y qué altura va a tener? La altura va a estar definida por ¿quién? Por la intersección del lado terminal y esa recta. Bueno, ahora, vamos a definir al seno del ángulo, lo vamos a asociar ¿con quién? Con este numerito, con I. Al coseno, ¿con quién? Con este numerito, X. Y a la tangente, ¿con quién? Con este numerito, I sub Q. Entonces, ahí quedan los 3 segmentos asociados. El seno, el coseno y la tangente. Entonces, todo esto, bueno, está bastante sencillo. ¿Por qué? Porque elegí un ángulo θ que está en el primer cuadrante, es decir, un ángulo agudo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Había algo más. Así. Ven esto que yo les estaba diciendo recién. Esta forma de interpretar al seno, coseno y tangente de un ángulo sí se puede aplicar a un ángulo cualquiera, ya que aquel punto P y el punto Q siempre van a existir, independientemente del cuadrante al que pertenezca el ángulo. Es decir, ahora ya no defino más el seno de un ángulo como que, antes que hacíamos, el seno de un ángulo lo definíamos como la división entre el opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y ahora cómo lo defino? Lo igualo a I. ¿Y quién es I? Es la coordenada de un punto. ¿De qué punto? De este punto que llamamos P. Ahora, ¿cómo definimos al coseno de un ángulo? Lo igualamos a X. ¿Y quién es X? Esta primer coordenada. Y lo mismo con la tangente, pero usando esta coordenada del punto Q. Entonces, es una nueva forma de definir a las razones trigonométricas. Ya no vamos a usar más esto. ¿Se entiende? Vamos a usar esto. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bueno, entonces, a ver los signos. Vamos a entonces ahora interpretar el signo de las funciones trigonométricas de un ángulo ¿de dónde? Del segundo cuadrante. Ya sabemos, vengo acá,
que en el primer cuadrante, el seno, el coseno y la tangente, ¿sí? En el primer cuadrante, el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo y la tangente, si vos me asegurás que el ángulo pertenece al primer cuadrante, si el seno está asociado con I, ¿qué va a ser? Siempre un valor positivo. Caiga I o caiga acá. ¿Y dónde va a estar? En la parte positiva. O caiga más arriba. Si es del primer cuadrante, el ángulo θ, este valor de I siempre va a ser un valor positivo. Y el coseno, ¿dónde va a estar este segmento verde? Siempre va a estar acá, en la parte positiva del eje X, también va a ser positiva. Y la tangente también va a ser positiva. Que incluso la tangente, ¿cómo la podemos pensar? Que ahí una compañera antes lo dijo. La tangente de un ángulo siempre se puede pensar con esta relación, que surge de dividir el seno dividido el coseno del mismo ángulo. Entonces, si el seno del ángulo te da positivo y el coseno positivo, más dividido más, más. O sea que lo importante es determinar el signo del seno y del coseno. Después este lo deduzco, aunque no me acuerde dónde cae este segmento. Pero la cuestión es que los tres segmentos, tanto el violeta como el verde, como el rojo, caen ¿en qué parte? En las partes positivas de X y de Y. Por eso las tres razones son positivas. Bueno, ahora quiero saber qué pasa en el segundo cuadrante, ¿sí? Entonces fíjense, tracé un ángulo, θ. Ahora, ¿dónde cae θ? θ pertenece al segundo cuadrante. Entonces quizás que mide, no sé, 100 o 120 o 130, bueno. ¿Hay un punto P? Sí, acá está. ¿Tiene dos coordenadas? Sí, una en X y una en Y. Este valor de X, ahora, ¿qué va a ser? Va a ser un valor negativo. ¿Y este valor de Y? No, este va a ser positivo todavía. ¿Y dónde va a estar la tangente? Porque este lado terminal no cruza esta recta, no, pero por eso considero la recta que incluye. Acá está el punto Q. Tengo que continuar el lado terminal. Entonces, este segmento está asociado con esta altura. ¿Esta altura qué es? Es negativa. Entonces, pensando en esta nueva definición, que el seno se asocia con Y, el coseno con X y la tangente con Y de Q, Y sub Q, es muy fácil determinar esto. A ver, díganme ustedes, el seno del ángulo, de este ángulo, θ ahora es del segundo cuadrante. ¿El seno qué va a ser, positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿El coseno? Negativo. Negativo. ¿Y la tangente? Si no tengo ganas de mirar, más dividido menos, menos. Y acá igual se ve. Si está asociada con este valor, acá este valor, ¿cómo es? Es negativa. ¿Está? Entonces yo tengo que pensar dónde caen los segmentos, si en la parte positiva del eje Y o en la parte negativa del eje X. Y eso me va a dar el signo. Pensando en que en el triángulo rectángulo, ven que el triángulo rectángulo con el que trabajo ahora es este, aunque el ángulo esté afuera. Porque el triángulo rectángulo, ¿dónde estaba apoyado? Les dije siempre, sobre el eje X. ¿Está? Entonces, ahí dedujimos, hicimos la deducción, me quedo medio fea la palabra, no sé si se dice así, hicimos la deducción de los signos en dónde, en el segundo cuadrante. Bien, continuamos para el tercero. Tengo acá un ángulo, θ. ¿Cuánto mide θ? Y quizás que mide, no sé, 220, qué sé yo. Es un ángulo que se pasa de 180. O sea, acá θ es un ángulo del tercer cuadrante. ¿Qué quiero definir? Bueno, ¿cómo será el signo del coseno, del seno y de la tangente de un ángulo, por ejemplo, de un ángulo de 200 grados? Si ustedes aprietan esto en la calculadora, van a ver que el resultado, de seguro, que les da como negativo. No sé cuánto les da, pero yo te puedo anticipar el signo. ¿Por qué? Porque pienso dónde cae 200 grados. ¿Dónde cae? En el tercer cuadrante. Entonces, ¿dónde se forma el triangulito rectángulo? Acá. ¿Y cuáles son los catetos? Este es un cateto y este es el otro cateto. Bueno, el vertical siempre representa el seno. ¿Dónde quedó este segmento vertical, el rojo? En la parte negativa. O sea que el seno, ahora, de ese ángulo va a ser negativo. Y esto lo pueden comprobar. Hagan seno de 200 y van a ver que le va a dar negativo.
¿Por qué? Porque un ángulo de 200 cae por acá, cae en el tercer cuadrante. Entonces, el segmento asociado va a estar acá, en la parte negativa de ¿quién? Del eje Y. O sea, este numerito va a ser negativo. Y este numerito también va a ser negativo. O sea que el coseno también va a ser negativo. Y la tangente menos dividido menos va a ser positiva. Si ustedes hacen la prueba y hacen la tangente de 200 grados, van a ver que el resultado, ni idea cuánto da, pero va a dar positivo. El signo sí te lo puedo decir. Y acá se ve. ¿Cómo hago para obtener el signo? 0,3. Sí, 0,3. Ahí está, muy bien. ¿Sí? Entonces es lo que yo te decía, yo no sé, el numerito no te lo puedo anticipar, pero sí te puedo anticipar el signo. Y esto es muy importante, poder anticipar el signo de las razones trigonométricas sabiendo que en qué cuadrante cae el ángulo. Eso es de mucha ayuda. ¿Sí? Y uno dice, ¿pero para qué? Si uno tiene la calculadora, ¿para qué queremos saber esto? Bueno, porque en muchos ejercicios no nos va a alcanzar la calculadora para poder ir haciendo determinados desarrollos, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a tener que saber. Bueno, y el cuadrante que nos falta es este, el cuarto cuadrante, ¿sí? Que dibuje acá un ángulo tita, que por ejemplo, no sé, invento, 300 grados. Entonces, este ángulo tita ahora pertenece al cuarto cuadrante, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el triangulito rectángulo? Acá. Este es el triangulito rectángulo con el que voy a trabajar. Bueno, este es un cateto, este es otro cateto. Entonces digo, el seno con quién está asociado con I. ¿Y acá I cómo es? Es negativo, claro, porque el segmento quedó en la parte de abajo del eje Y. Entonces, el seno de cualquier ángulo que sea del cuarto cuadrante van a ver que es negativo. Hagan la prueba y hagan, no sé, el seno de 340 grados. Van a ver que le va a dar negativo de seguro. Y el coseno está asociado con X. ¿Y X acá qué es? Acá ya es positivo X. Acá el coseno va a dar positivo. Y la tangente, y menos dividido más, menos. Y acá se ve, está en la parte negativa la tangente. Entonces, ahí tenemos el signo de un ángulo según al cuadrante al que pertenezca. ¿Sí? Ya lo podemos anticipar. Y en realidad es importante saber qué pasa con el seno y el coseno, y la tangente la deduzco. Aunque yo no me acuerde de dónde representarla como segmento. ¿Sí? Si se hacen lío con el puntito Q, con saberse, digamos, con imaginarse este triangulito adentro de la circunferencia trigonométrica, va a alcanzar para completar estos dos signos, y lo deduzco. Entonces, teniendo en cuenta estas relaciones que hablamos hace un rato, de las cofunciones, digamos, de las funciones recíprocas, que el coseno es 1 sobre seno, la secante es 1 sobre coseno y la cotangente 1 sobre tangente, es fácil pensar en este cuadrito que ustedes tienen que no se lo tienen que acordar de memoria, ustedes tienen que saber completar esto. Esto se tiene que saber completar, estos primeros dos renglones. ¿Sí? Este tercer renglón, ¿qué hacen? Más dividido más, más. Más dividido menos, menos. Menos dividido menos, más. Menos dividido más, menos. Listo, lo deduje. Y ¿cómo lo completo? Va a ser el mismo que el del seno. ¿Por qué? Porque la cosecante de un ángulo es lo mismo que 1 sobre seno. Este siempre es positivo, entonces, ¿quién va a mandar? El signo de seno. Entonces, si ustedes miran, este renglón, más, 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 menos, 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 menos. Entonces, acá me copio al seno, acá me copio al coseno y acá me copio a la tangente. ¿Sí? No es que me tengo que estudiar de memoria el cuadro. Tengo que saber completar estos dos primeros renglones. ¿Está? Bueno. Sí, profe. Bueno, yo, perdónenme, pero estoy acelerada porque el tiempo me está ahí soplando, me está apurando, ¿eh? No pasa nada, tranqui. No. Bueno, ahora, hay ángulos que no son de ningún cuadrante. ¿Cuáles? Son los que pertenecen justo a los ejes de coordenados, claro. El ángulo de 0 grados, ¿qué pasa? El lado inicial y el terminal cae acá. Entonces, ¿de qué cuadrante es? De ninguno. El de 90 grados, el inicial cae acá y el terminal cae acá. Entonces, tengo el ángulo. Para determinar el cuadrante siempre tengo que ver dónde cae el lado terminal. Bueno, si cae sobre uno de los ejes, se dice que no pertenece a ningún cuadrante.
¿Sí? En algunos libros lo llaman ángulos cuadrantales. Acá simplemente dicen, bueno, que pertenecen a los ejes coordenados. Bueno, entonces es muy fácil determinar, me quedó ahí superpuesto, el valor exacto de estos ángulos. Ustedes obviamente pueden usar la calculadora, pero yo les reitero, acostumbrarse a pensar esto después les va a agilizar un montón de otras cuestiones. Obviamente que ustedes acá para completar este casillero agarran la calculadora y escriben seno de 0 y le va a dar el resultado. Chau, listo. Vamos a tratar de pensarlo. ¿Cómo definimos a las razones trigonométricas? Así, de esta forma. ¿Y quiénes eran X e Y? X e Y son las coordenadas de este punto. ¿Y este punto dónde cae siempre? Sobre la circunferencia trigonométrica. Entonces, acá tengo un punto P. ¿De qué ángulo? Del ángulo que mide 0. ¿Cuáles son las coordenadas? X e Y. Y 1, 0. Entonces, ¿cuánto vale el seno de 0? Coincide con Y. Y acá la Y, ¿cuánto vale? 0. Claro, porque acá no hay ningún segmento vertical, o sea, el seno de 0 vale 0. Ustedes lo pueden corroborar. Pero yo acá, ¿qué hice? Agarré la segunda coordenada de ese punto. ¿Y el coseno con quién me quedo? Con la primera coordenada. Ah, entonces el coseno me tiene que dar 1. Claro, porque está asociado con esta medida, con el segmento horizontal. Y la tangente, y no te pongas a pensar mucho en ese I sub Q. Hace seno dividido coseno. 0 dividido 1, 0. Listo. Y dividido X. Chau. Ahora 90. El ángulo de 90 es el que tiene el lado inicial acá y el lado terminal acá. Entonces, ¿dónde está el punto P? Ahora está acá el punto P. Este viene a ser X y este viene a ser Y. ¿Cómo hago para completar el seno? Me quedo con Y. Ahí la Y, ¿cuánto vale? 1. Y la X, 0. Y la tangente, 1 dividido 0. Y pero 1 dividido 0 no se puede, claro. Es que la tangente del ángulo de 90 no existe. Ustedes en la calculadora les va a tirar error. No está definida. Después vamos a avanzar un poco más con eso. Y así con los demás. El de 180, ¿qué hago? Uso estas coordenadas. ¿Con quién me quedo para el seno? Con Y. ¿Cuánto vale Y acá? 0. En este punto. Porque 180 es este ángulo, ¿sí? El que viene de acá hasta acá. Y el coseno me quedo con la X. Vale menos 1. Bien. ¿Y la tangente qué hago? Esto dividido esto. 0 dividido menos 1, 0. Bien. Entonces tengo los valores exactos, ¿sí? Y de 270, que es el ángulo que cae acá. El lado terminal, ¿dónde está? Acá. ¿Con quién me quedo? Con este punto P. Este es X y este es Y. ¿Cuánto vale X? Perdón, en el seno tengo que tomar la Y. Y vale menos 1 y la X vale 0. Y para buscar la tangente hago esta división. Sí, pero no puedo. O sea que la tangente de 270 tampoco está definida. ¿Sí? Entonces ahí lo que tengo son los valores exactos de las funciones trigonométricas de ángulos que caen sobre alguno de los ejes. ¿Sí? Es como que no es necesario usar la calculadora, uno lo puede pensar. ¿Por qué? Porque las coordenadas de este punto P las conozco exactamente. Es 1, 0, 0, 1. ¿Sí? No es lo mismo cuando uno tiene un ángulo cualquiera. Si yo tengo un ángulo cualquiera, ¿cuáles son las coordenadas de este punto P? Y qué sé yo, no te las puedo decir de forma exacta, te puedo decir más o menos. Pero cuando el punto cae acá, las coordenadas las conozco exactamente. Lo mismo acá, acá y acá. Esa es la ventaja de estos ángulos, que las coordenadas las puedo dar de forma exacta. Y por eso puedo dar los resultados de forma exacta. Bueno, ya está, poquito. ¿Puedo avanzar? Sí. Me la aguante, no se me vaya. Bueno, entonces, todo bien. Y ahora, ¿cómo podemos determinar el valor de una función trigonométrica, pero para cualquier ángulo, ¿no? Es decir, si yo quiero, no sé, buscar el seno de 225, y supónganse que solamente mi calculadora calcula las razones trigonométricas de qué ángulos, de ángulos agudos. Bueno, entonces, para eso vamos a tener que trabajar con un ángulo auxiliar,
¿Qué es este ángulo de referencia? Esto también está en el manual. ¿A qué hacemos referencia? Bueno, ¿a qué nos referimos con esto, no? Ángulo de referencia. Cualquier ángulo en su posición estándar tiene un ángulo de referencia asociado. ¿Cuál es ese ángulo? Es el ángulo agudo que se forma por el lado terminal del ángulo y el eje X, ¿no? Entonces, si el ángulo cae en el primer cuadrante, no sé, si θ es de 30 grados, bueno, su ángulo de referencia, ¿cuánto mide? Mide 30, que acá lo llaman phi, no importa cómo lo llamen, ¿no? ¿Por qué? Porque entre el lado terminal y el eje X, ¿qué ángulo agudo se forma? Y el de 30. Bueno. Y si el ángulo es del segundo cuadrante, no sé, por ejemplo que este mida 145. Si esto mide 145, ¿cuánto mide el ángulo de referencia? El ángulo de referencia, ¿dónde va a estar? Va a estar acá afuera, porque es el ángulo agudo que se forma entre el lado terminal y el eje X. Entonces, para calcular el ángulo de referencia, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que a 180, que es todo, restarle ¿quién? Lo que mide θ. Entonces me da que dar ese ángulo que en este caso sería de 45. Este pedacito, este ángulo phi, el ángulo de referencia, es de 45 grados. Bueno, si el ángulo es del tercer cuadrante, no sé, supónganse que tengo un ángulo θ de 200 grados, ¿cómo hago para calcular su ángulo de referencia? Yo sé que todo esto mide 200, pero me quedo con este pedacito. ¿Por qué? Porque es el ángulo agudo que se forma entre el eje X y el lado terminal. Esto me va a interesar, lo voy a tener que usar. ¿Y cómo hago para medir eso? Y acá al revés, a todo esto que es 200, le quito 180. Si yo le quito 180, ¿qué es esto? ¿Con qué me voy a quedar? Con este pedacito que va a ser el ángulo de referencia. Uno hasta acá dice, bueno, ¿y esto para qué? Bueno, van a ver que ahora nos va a servir. Cada vez que hablemos de ángulo de referencia, vamos a tener que pensar en esto, en el angulito agudo que queda determinado entre el lado terminal y el eje X. Entonces, dependiendo de en qué cuadrante caiga el ángulo original, va a ser la cuenta que voy a tener que resolver para buscar la amplitud del ángulo de referencia. Si acá supónganse que yo tengo el ángulo de 300 grados, todo esto mide 300 grados, para quedarme con este pedacito solo, es decir, para quedarme con su ángulo de referencia, ¿qué hago? Y bueno, a todo el giro, que es 360, le quito el ángulo. ¿Y qué me voy a quedar? Con este pedacito de acá. Entonces, eso es simplemente la definición de ángulo de referencia. Bueno, ahora lo vamos a usar. Entonces, ¿cómo podemos determinar el valor de una función trigonométrica para cualquier ángulo? Bueno, hay que seguir estos pasos. Estos pasos los tienen ustedes en el manual. Primero hay que encontrar el ángulo de referencia asociado al ángulo en cuestión, determinar el signo de la función trigonométrica del ángulo en cuestión, y después el valor de la función trigonométrica de θ será igual al de la función trigonométrica de su ángulo de referencia. A ver, fíjense, yo quiero calcular ¿qué cosa? El seno del ángulo que mide 225 grados. Entonces yo me lo imagino y digo, un ángulo de 225 va a caer hasta acá es 180 y bueno, va a caer por acá. ¿No? Todo esto mide más o menos 225. Entonces, ¿qué es lo primero que me pide calcular? El ángulo de referencia. Y para quedarme con este angulito, que es el de referencia, ¿qué tengo que hacer? Y a todo esto, que es 225, ¿qué hago? Le quito 180. Entonces, ¿cuánto vale este angulito azul, o sea, el ángulo de referencia? 45 grados. Bien. Bueno, eso por un lado. Listo, ya tengo el ángulo de referencia. ¿Qué me pide como segunda instancia? Determina, anticipar, digamos, esto es anticipar, el signo de la función trigonométrica de tu ángulo. ¿Vos querés calcular el seno de 225? Bueno, ¿dónde cae 225? En el tercer cuadrante. Bueno, entonces pensá, cuando vos pensabas en el seno de un ángulo, en el primer cuadrante era positivo, en el segundo también, y en el tercero y en el cuarto es negativa. Entonces, el de 225, cuando vos hagas
seno de 225, ni idea cuánto te da, pero ¿qué signo te va a dar? Te va a dar algo negativo. ¿Por qué? Porque tu ángulo cae en el tercer cuadrante. Entonces, eso es anticipar el signo de tu función trigonométrica. ¿Está? Bueno, ¿y acá qué es lo importante que te dice esto? Bueno, ¿sabes qué? Este resultado, este numerito que te falta acá, ¿sabes cuál va a ser? Va a ser el mismo que ¿quién? Que el seno de 45. ¿Ven? Dice, el valor de la función trigonométrica de θ va a ser igual al de la función trigonométrica de ¿quién? De su ángulo de referencia, excepto quizás en el signo. Entonces, fíjense, bueno, yo ahí aclaré, el seno de 225 ya sé que me va a dar algo negativo, ¿no? Porque pertenece al tercer cuadrante. ¿Y qué es lo que yo sí sé? Porque ustedes tienen un cuadrito en una de las páginas del manual donde tienen la medida exacta, el valor exacto de las razones trigonométricas de ángulos del primer cuadrante. El ángulo de 45 grados, que es mi ángulo de referencia, este que está acá, yo ya sé cuánto vale, vale raíz cuadrada de 2 sobre 2. Bueno, entonces, el seno de 225 grados también me va a dar esto. Pero con signo positivo como el seno de 45 no, porque el de 45 cae acá, pero el de 225 cae acá. Entonces, estos dos, como tienen el mismo ángulo de referencia, van a tener el mismo seno, pero con signo cambiado. Entonces, el seno de 225 va a coincidir con ¿quién? Con el seno de 45, pero con signo negativo. ¿Por qué? Porque el original, que es 225, cae en el tercer cuadrante. Por eso, este es el resultado. Entonces, esa es la idea de cómo calcular, digamos, el seno o el coseno, la tangente de cualquier ángulo, pero usando siempre ángulos de ¿quién? Ángulos agudos, pensando en que solamente tenemos resultados del ángulo agudo, de los ángulos agudos. Entonces, esto lo tenemos como que reducir al primer cuadrante. Y después pensar si coincide exactamente en signo o no. ¿Se entiende? Sí, bueno, voy a salir ya. Esto era lo último. Y voy a volver acá Entonces, bueno, vieron que yo les dije, iba a ser súper larga la clase y nos quedó, yo tenía pensado hacer algún ejercicio más, pero bueno, ya estamos recontra fuera de hora. Ahora lo que les queda a ustedes es tratar de resolver, son poquitos los ejercicios referidos a esto, son 2 o 3, pero son contundentes. Entonces traten de plantearlos y en la clase siguiente, si quieren, nos conectamos 15 minutos antes, yo se los voy a escribir en el chat, así retomamos algunos de estos ejercicios. Pero bueno, lo ideal es que ustedes traten de resolverlos, ¿sí? Principalmente estos últimos, que son el ejercicio, ya les digo. El 24, me parece, 24, 25 y 26, o algo así. Ahora no tengo bien, ¿sí? Pero bueno, fue muy larga la clase porque también como que recapitulé con los temas de la clase pasada, ¿sí? Esa fue la macana. Entonces, bueno, les queda pendiente a ustedes